Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a este momento de alabanzas, a este momento de adoración a Dios. ¿Saben que Dios se alegra cuando su pueblo le adora, le alaba a Dios de corazón? Quiero leer el Salmo 100, la primera parte, que dice de esta manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová ¿cómo? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Que podamos llegar ante su presencia, que podamos alabar desde nuestras casas, porque el Señor se merece toda gloria y toda alabanza. A Él sea toda la gloria para siempre. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en mí. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a
paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Probad y ved. Historia de hoy. Impacto Esperanza. Aquel domingo por la mañana, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, sale de su casa muy preocupado con un juicio militar en el que está involucrado juntamente con 5 compañeros de trabajo. No sé qué culpa tengo yo. Sin saber qué hacer, Diego se hunde aún más en el alcohol. Aunque vivía con su familia, su matrimonio estaba arruinado y su esposa ya no tenía esperanza. Por lo visto estás en problemas. Estás bebiendo más que antes. Decís que no tengo derecho a meterme en tu vida, pero esto no está bien. Aunque estemos separados, tenés 3 hijos conmigo. Aún con todos tus problemas, seguís siendo el padre de mis hijos. Nuestro grupo policial está siendo investigado. Hoy recibimos un comunicado que seremos separados del trabajo sin recibir salario hasta que concluya la investigación. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Toda mi vida he sido policía. No sé hacer otra cosa. Diego comenzó a buscar ofertas de empleo en los diarios y por las calles preguntando en las tiendas si existe un cupo para él. Al regresar, recibe una llamada telefónica de su esposa. ¿Qué pasó? Al entrar en su casa, se da cuenta que alguien había entrado y revuelto todo. Aparentemente, entraron buscando armas. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Menos mal que los chicos estaban en la escuela. Fue horrible. Estamos en el fondo del pozo. No tenemos a dónde ir. Solo nos queda buscar una iglesia. Te he estado hablando de esto hace mucho tiempo. Nunca quisiste saber nada de la iglesia ni tampoco nos permitiste tener una religión. ¿Conseguiste trabajo? Sí. Voy a limpiar la basura del camping y a limpiar los baños. Entonces Diego va a trabajar limpiando baños y cuidando la limpieza de un campamento, y ni siquiera se imaginaba que alguien en el cielo lo contemplaba con amor. El título le llamó la atención. Inmediatamente interrumpió todo lo que estaba haciendo y empezó a hojear el libro encontrado en el baño. Al llegar a casa, estaba ansioso por contarle a su esposa lo que había sucedido. ¿Estabas buscando una iglesia? Sí. Mira, este libro lo encontré en el baño del camping. Ahí sale el nombre de una. ¿Y de qué iglesia será?
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Quiere que lo busquemos en Google? Claro. No tomó mucho tiempo para que Diego fuera a aquella dirección tratando de encontrar una iglesia. Se sorprendió al ver que la dirección lo llevó a la sede administrativa de la iglesia en Córdoba. Fue muy bien recibido. Dejó su contacto y aún recibió libros y revistas que la simpática empleada le ofreció. Poco tiempo después, tocan el timbre de la casa y Diego es sorprendido con la visita del pastor Lastra. Ellos lo reciben con alegría y de allí en adelante empiezan a estudiar la Biblia. Al concluir los estudios, toda la familia fue bautizada. Actualmente Diego y Matilde llevan una vida muy diferente de la que vivían. La felicidad volvió a reinar en el hogar. Diego fue absuelto en el proceso militar y volvió a trabajar normalmente. Hoy es el día de Impacto Esperanza. Involucrémonos todos en la distribución de un libro que puede llevar la salvación a una familia. Qué extraordinaria experiencia la de nuestro hermano Diego y su familia. ¿Qué poder hay en el libro misionero? Poder de transformación para salvar vidas. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Bienvenidos chicos, bienvenidos a nuestro rincón, bienvenidos a nuestro culto. Así que los felicito porque estamos participando juntos del culto de adoración en este sábado. Vengan, siéntense acá y vamos a tener nuestra parte. Bueno, en Australia, ¿escucharon hablar de Australia alguna vez? Es un país que queda muy lejos de acá, hay que viajar muchísimo, a cruzar todo el océano para llegar en Australia. Y es un país que tiene muchos animales. Tenemos canguros, koalas, cocodrilos, ornitorrincos, animales muy raros que no hay en otras partes del mundo. Pero ¿saben qué animal no hay en Australia? Monos. ¿Pueden creer? Hay monos en todo el mundo, pero no hay monos en Australia. Solamente los pueden ver en un zoológico. Pero bueno, una vez estaban trasladando unos monos para llevarlos justamente al zoológico y hubo un accidente y los monos se escaparon. Estaban cerca de un hospital, así que los monos entraron al estacionamiento del hospital y empezaron a saltar por los autos, a hacer monadas, a treparse a los árboles y treparse por el edificio. Y una señora que estaba internada, de repente mira por la ventana y ¿qué ve? Un mono haciendo monadas, lamiendo el vidrio, tratando de entrar adentro, porque los monos son muy curiosos. Y la señora se asustó, agarró el teléfono y llamó a emergencias. Entonces la atienden en emergencias y dice: señora, hay un mono acá queriendo entrar. ¿Dónde está usted, señora? Estoy en el hospital. ¿Qué está haciendo usted en el hospital? Estoy internada. Un mono queriendo entrar. No hay monos en Australia, no hay monos silvestres en Australia. Señora, ¿no usted está con fiebre? ¿No está con algún problema? No, estoy bien. De seguro que hay un mono queriendo entrar por la ventana. Y no le creyeron. Así que bueno, está bien, le tomo la denuncia, pero no hicieron nada, no mandaron a nadie. Al rato, otra llamada más a emergencias. Sí, mire, hay un mono en la ventana, un mono queriendo entrar por la ventana, un mono saltando en el estacionamiento. ¿Dónde está usted? Le preguntan de emergencias. En el hospital. ¿Y qué está haciendo usted en el hospital? Estoy internado, pero era otra persona, era un hombre esa vez. Un mono en el hospital, dice. Es una clase de broma, me están haciendo una broma, decía la persona de emergencias. No, le aseguro que hay monos acá en el hospital. Así que ahí ya quedó pensando, ¿será verdad o no será verdad? Pero no mandó ningún patrullero para que averigüe qué estaba pasando. Así que una tercera llamada. Hola, sí, estoy llamando al hospital. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay monos en el hospital, están haciendo un lío terrible. ¿Usted está en el hospital haciendo qué? No, estoy internada, pero yo estoy acá en mi cama y hay monos haciendo monadas y queriendo entrar a las habitaciones. Están muy curiosos, dice. Así que dijo, bueno, ya 3 personas me lo dijeron, debe ser verdad.
Así que mandaron un patrullero al hospital y de hecho en el estacionamiento había varios monos y les llevó horas poder agarrar a esos monos que se divirtieron un montón escapándose de los policías. ¿Saben por qué les cuento esta historia? Porque es cierto, cuando nosotros escuchamos algo que parece que no es verdad, pero una persona lo dice, otra persona lo dice y otra persona lo dice, entonces es como que pensamos, capaz es cierto. Y saben que lo mismo pasa cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de Jesús y de las cosas que Jesús puede hacer por nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Quizás yo voy y me acerco a una persona y le digo, mire, no sabe lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona, cómo Jesús puede transformar a una persona, cómo Jesús te puede hacer una mejor persona y resolver tus problemas. Y no me va a creer, no, eso es demasiado bueno para ser verdad. Pero si después se encuentra con otro cristiano y le dice lo mismo, va a decir, ¿será cierto o no será cierto? Y después se encuentra con otro cristiano y le va a decir lo mismo. O se encuentra con un cristiano y le invita a la iglesia. Y dice que no, y después se encuentra con otro y le vuelve a invitar, vení porque te va a hacer bien. Y se encuentra con otro que después lo invita de vuelta y le dice, no, te va a hacer bien, tenés que venir. Va a llegar un momento que esa persona va a decir, es cierto, voy a tener que averiguar, porque muchas personas me están diciendo lo mismo. Por eso Jesús dice, no calles, siempre cuenta a los demás las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Eso fue lo que Jesús dijo a una persona que Jesús había curado. Le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor hizo contigo y cómo tuvo misericordia de ti. En el libro de San Marcos 5:19. Así que acuérdense, cuando tengan la posibilidad de hablar de las cosas lindas que Jesús hace por nosotros, no se callen, porque esa es una manera en que las personas van a creer que Jesús puede hacer algo por ellos también. Vamos a hacer una oración. Querido Jesús, muchas gracias porque haces cosas maravillosas en nuestra vida, porque has tenido de nosotros misericordia y siempre tienes mucho amor por nosotros. Ayúdanos a contarles a otros las cosas que haces por nosotros. En tu nombre, amén. Bueno, ahora vamos y nos sentamos con nuestros papás y vamos a escuchar el sermón. Y nos vemos el sábado que viene. Un beso grande. Chao, chao. Yo te encargo solemnemente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un muy feliz sábado a mi querida iglesia del distrito de Salta Centro. Es para mí un gusto poder saludarlos en esta mañana y llegarme hasta la iglesia que está en tu hogar. Quería decirte que no tenés que acostumbrarte a esto, pero mientras sigamos con el aislamiento, lo mejor que podemos hacer es tener la iglesia en nuestro hogar, ¿no? En cuanto a esto, ¿qué es lo que podemos decir?
Hace unos días atrás conversaba con mi esposa en cuanto a lo que está pasando hoy. Esto parece totalmente irreal, un mundo paralizado, ya casi, o no, ya 2 meses con nuestras iglesias cerradas, teniendo nuestros cultos en manera virtual. ¿Será que Cristo está por volver? ¿Será que ya su regreso es inminente? Y si yo tengo que hablar con honestidad contigo, yo creo que Cristo vuelve pronto. Pero también soy consciente de que faltan algunas profecías de cumplirse, entre ellas la más importante, San Mateo 24:14, que dice que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que más te tendría que preocupar hoy? Yo creo que lo que más nos debería preocupar hoy es estar en plena comunión con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo les dio un consejo muy, pero muy importante a sus discípulos allí momentos antes de la crucifixión misma, cuando lleva a sus discípulos a orar al Getsemaní. Él en 2 oportunidades le dice lo mismo. Allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, el versículo 40, dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Es un momento de estar en plena comunión con el Señor, de no distraernos con otras cosas que no son importantes. Momentos después de que el Señor Jesús le dice esto, cuando Él regresa a verlos, les vuelve a dar el mismo mensaje, ¿no? El versículo 46 dice: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es un momento para que la iglesia esté levantada, de pie, y orando, y preparándose. Hoy lo más importante que tenés que hacer es tener una comunión muy cercana con el Señor. Y esa comunión cercana con el Señor va a hacer que te transformes también en alguien que transmita esperanza a los que aún no conocen al Señor. Y de esta manera vamos a acelerar seguramente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente sábado y que disfrutes de la palabra del Señor que viene ahora a cargo del pastor Carlos Ramos. Pastor, muchas gracias por esta oportunidad de poder saludar a tu iglesia. Que Dios los bendiga. Hermanos, qué lindo es poder compartir juntos nuevamente este momento de oración, de estudio de la palabra de nuestro Dios. Ya son varios días de espera. Estamos ansiosos esperando cuando llegue el momento, la autorización para poder juntos reunirnos como miembros del pueblo de Dios. Oremos por esto. Falta muy poco, en realidad. Hay muchos indicios de que el gobierno está abriendo los espacios públicos y los momentos de reunión, especialmente hay tratativas por la iglesia, las diferentes iglesias, y estamos orando para que eso sea de la manera correcta y en el momento justo también. Vamos a estudiar la palabra de Dios y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes un estudio muy rápido pero
a su vez no por eso menos profundo, del libro de Segunda de Timoteo. Es la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Alrededor del año 70, del 66 al 70 después de Cristo, ya cuando Pablo había realizado sus 4 viajes misioneros, cuando ya estaba en Roma, cuando él estaba padeciendo ya la cárcel que lo iba a llevar finalmente a la muerte, Pablo le escribe a Timoteo, porque Pablo ve en Timoteo el futuro de su iglesia. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, y para hacerlo vamos a pedir la presencia de Dios antes de leerla. Querido Señor y Dios, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, conduzca nuestros pensamientos para que podamos nosotros hoy recibir tu palabra en nuestro corazón, para que pueda ser transformadora, para que pueda ser motivadora en nuestras vidas. Acompáñanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, Pablo ya estaba en la cárcel mamertina en Roma. Desde allí le escribe a Timoteo. Y saben que las últimas palabras de una persona suelen ser palabras muy bien preparadas. Y en este caso, la segunda epístola de Timoteo está dentro de las cartas de Pablo preferidas para mí. Porque si bien Pablo es muy teórico cuando escribe, y es muy profundo, por supuesto, en esta carta pareciera ser la carta, para mí entender, más práctica de Pablo, donde habla y donde deja ver las dificultades que él está teniendo, pero también habla de las esperanzas que él tiene y las razones que lo motivan para seguir siendo un cristiano, viviendo como cristiano, actuando como cristiano y muriendo como un cristiano. Por eso la segunda epístola a Timoteo, y te invito a que busques tu Biblia, consta de 4 capítulos. Y de esos 4 capítulos vamos a elegir 1 o 2 versículos por capítulo para poder captar realmente el pensamiento y extraer allí a través de ese versículo la enseñanza de Dios para nosotros. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 1 de la segunda epístola de Timoteo. Vamos a tomar esta epístola desde el principio y allí leemos en el versículo 1 simplemente. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que se halla en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo amado. Me gusta mucho cómo Pablo se identifica a sí mismo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Por qué aclara esto? Porque Pablo no era uno de los apóstoles, de los 11 apóstoles que quedaron después de la muerte de Jesús. Pablo había conocido a Jesús después de su muerte. Él nunca había tenido un diálogo con Jesús. El primer encuentro con Jesús fue el camino a Damasco, cuando Jesús lo derriba de aquel caballo, y todos conocemos la historia, ustedes la recuerdan. Así que de ahí en adelante Pablo, que sintió el llamado de Dios, que se preparó en Arabia para ser fiel al Señor, ahora desarrolla su ministerio y él se identifica a sí mismo como un apóstol. Y dice que es apóstol de Jesucristo como por voluntad de Dios. ¿Saben qué yo siento? Siento que el ministerio dado a Pablo no es muy distinto del ministerio que Dios nos dio a nosotros. No es que Dios se encontró con nosotros caminando, no lo vimos físicamente, al igual que Pablo lo conocimos después. Pero nosotros somos apóstoles de Jesucristo por voluntad de Dios. Yo me pregunto y te pregunto, ¿por qué sos adventista? Si tuviese que identificarte. Carlos, adventista del séptimo día, por herencia del Padre. Carlos, adventista del séptimo día, por estar casado con una fiel adventista de toda la vida. Carlos, adventista del séptimo día, porque su familia así lo quiere. No, nada de eso sirve en mi encuentro con Dios. No por ser hijo de alguien, no por ser nieto de un pionero aquí en la región, sino soy apóstol de Jesucristo, dice Pablo, por voluntad de Dios. Que estemos en la iglesia es pura voluntad de Dios. Estemos seguros de eso. Por un lado reconocemos, pero por el otro lado nos da firmeza y seguridad, porque tu camino no está basado en la herencia, no está basado en la sangre que tenés, no está basado en la vida de otras personas.
El camino que estás siguiendo, el camino por el cual decidiste ser fiel a Dios, está basado en quién es Dios y en que Dios, su voluntad fue, la voluntad de Dios fue que vos camines, transites por este sendero. Así que si el sendero te lleva por caminos verdes o te lleva por valles de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno porque yo estoy allí por voluntad de Dios, no por una decisión propia. Qué fortaleza que me da este versículo. Vamos a avanzar y vamos a leer el versículo 11 del capítulo, entonces 1 todavía también. Dice así: de este evangelio fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por eso padezco, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los versículos quizás hasta más lindos de la Biblia están en esta epístola. Pablo dice: yo fui hecho predicador, tuve una misión, Dios me dio una misión. La misión fue que sea un predicador y por ser predicador yo padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, me pasan cosas buenas y me pasan cosas malas, pero eso no cambia mi visión, porque yo sé en quién he creído. Hermanos, las dudas vienen cuando no sabemos en quién hemos creído. Los cuestionamientos, las preocupaciones vienen cuando no tenemos seguro en quién hemos creído, quién es nuestro Dios. Y Pablo lo tiene claro y dice: me espera el depósito, me espera la corona. Yo sé lo que me espera al final de mi vida. Así que si sé lo que me espera al final de mi vida, no tengo nada que temer ahora. Vamos a buscar ahora el capítulo número 2. Y del capítulo número 2 vamos a leer el versículo número 8 en adelante. Aquí el apóstol Pablo nos dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos. Este es mi evangelio. Por él sufro penalidades, hasta prisiones, como si yo fuera un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol San Pablo aquí, él nos dice: no te olvides de Jesucristo, porque Jesucristo es la esencia de mi evangelio, es la razón de ser de mi evangelio y debiera ser la razón de ser del evangelio de todos nosotros también. Y si padezco porque Dios así lo permite. Y si Dios permite mi padecimiento, yo estoy tranquilo. Porque a su vez, lo más importante que es la palabra, yo puedo estar preso, yo puedo estar castigado, yo puedo estar mal, pero la palabra de Dios no está presa. Qué lindo es pensar de esa manera. Como cristianos somos un pueblo. Puedo estar mal yo personalmente. Puedo estar pasando dificultades yo personalmente. Pero la palabra de Dios sigue viva y firme y sigue siendo eficaz. Puedo yo personalmente estar envejeciendo. Y puedo ver que ya mis fuerzas no son las mismas. Pero puedo también ver cómo Dios va levantando a otros. Y Pablo veía como Timoteo estaba siendo levantado para predicar el evangelio. Por eso las aflicciones, Pablo las entiende en el marco del plan de salvación. Y eso le permite estar en condiciones de padecer o no padecer, tener mucho, tener poco, no importa. A Pablo nada le ocurre del centro. Pablo tiene claro lo que es importante en su vida. Y lo importante en su vida es encontrarse con Cristo. Porque Cristo es el centro de su evangelio y de su vida. Ahora, Pablo es consciente también de los tiempos en que está viviendo. Y a mí me gusta esta epístola porque es la epístola de una persona que está pronta a encontrarse con su Dios, a finalizar su vida. Y es la epístola de una persona que habla como si estuviese en los tiempos finales. Y yo creo que estamos en esos tiempos ahora y lo estamos padeciendo y viviendo. Y no sabemos lo que viene por delante. Sabemos por la profecía, pero no entendemos la intensidad quizás de lo que viene por delante. Pero Pablo sí. Y Pablo dice: yo sé en quién he creído, no me avergüenzo del evangelio, no me
Nada me saca de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de mi vida, y si yo padezco, puedo padecer, pero el Evangelio va a triunfar conmigo, o sin mí el Evangelio va a triunfar. Y ahora en el capítulo 3, el apóstol nos dice: esto ten en cuenta, y te lo dice a ti y me lo dice a mí, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y habrán hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. No te sorprenda, dice Pablo. No te sorprendas, no te angusties, no te desesperes por los tiempos que estás viviendo. No te desesperes por la condición social que estás viviendo. No te sorprenda que los hijos sean así, no te sorprenda que la gente sea. No esperes de la gente algo distinto de lo que la gente es. Entendé que en los tiempos que te tocarán vivir, en los tiempos finales, en los tiempos que estamos viviendo, la gente va a tener estas características, va a estar centrada en sí misma, va a estar centrada en sus deleites, va a estar centrada en lo que a ellos les agrada y les buscan, y van a perder no van a tener ningún problema para alcanzar ese deseo de su corazón: pisotear, maltratar, lastimar, golpear a los demás. El egoísmo va a ser el centro de la humanidad en el fin de los tiempos, porque Satanás se va a ir apoderando de la humanidad. Y el egoísmo es el centro de la doctrina de Satanás para el ser humano. Estamos en esos tiempos, hermanos. Estamos en tiempos así. Podés mirar alrededor tuyo en tu barrio, podés mirar las casas que te rodean y vas a ver que la gente vive de esta manera. Los hijos están preocupados por sí mismos. Muchos padres están abandonados. Muchos padres a su vez ahora abandonan a sus hijos en busca de su felicidad personal. Las familias se desarman, los hogares se desarman, donde cada cual, marido, esposo, busca la satisfacción de sus placeres, su propia satisfacción, y piensa en sí mismo. Y ese pensar en sí mismo está construyendo la sociedad que tenemos. Y esto no va a mejorar. Esto va a empeorar. Pero no te desesperes, porque es parte de lo que Dios dijo que iba a suceder. Y llegamos al capítulo 4. En este quiero detenerme un poquito más. El capítulo 4 de Timoteo tiene una de las expresiones más maravillosas. Primero, un requerimiento, un pedido con mayúsculas. Dice: ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo. Qué pedido, ¿eh? No dice: yo te pido que tengas en cuenta, mirá, Timoteo, acordate que yo te había dicho que... No. Pablo le encarga a Timoteo, en el nombre de aquel que Timoteo no iba a animarse a fallar, aquel a quien Timoteo no se iba a animar a fallar, en el nombre de Dios. Pero no solo en el nombre de Dios, le dice: te lo pido en el nombre del que va a juzgar a los vivos y a los muertos. De alguna manera Pablo le está diciendo a Timoteo: te lo estoy pidiendo en el nombre de quien te va a juzgar, Timoteo. En el nombre de Dios, que quiere tu salvación, que te ama, ya se lo dijo 1000 veces, pero que va a juzgar tus decisiones también. ¿Y qué es lo que le encarga? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y destiempo,
convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. Qué hermoso. Yo te pido, Timoteo, y cuando Dios le habla a Timoteo y Pablo le habla a Timoteo, yo siento que nos está hablando a nosotros también. Aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos nos pide, te animo, te insto, te suplico, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. ¿Cuándo? En todo momento. A tiempo, cuando a vos te parezca que es el tiempo de predicar la palabra, cuando te parece que a esa persona tenés que decirle algo de lo que Dios hizo por ella, o afuera de tiempo, cuando a vos no te parece que es el mejor momento. Predica en los momentos mejores y en los momentos peores. Predica cuando estás contento y cuando estás triste. Predica cuando la cosa va bien y cuando las cosas van mal. Predica la palabra. Porque van a venir tiempos en que la gente se va a confundir y se van a amontonar al lado de los predicadores queriendo escuchar algo nuevo, algo distinto, pero no queriendo aceptar la palabra de Dios, dice en el versículo número 3. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predica. Y entonces dice versículo 5, pero tú sé sereno en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del Evangelio, cumple tu ministerio. Porque la gente se va a tomar de las fábulas, dice el versículo 4. Pero tú, te está hablando a vos, me está hablando a mí. Pero tú sé sereno, no te desesperes. Nuevamente, no reacciones con efervescencia simplemente porque la efervescencia pasa. Tú reaccionas serenamente, pero con claridad de quién has creído. Con la claridad de que la palabra de Dios triunfa por sobre todas las cosas. Ya se lo dijo en el capítulo 2. Con la claridad de que los tiempos que estás viviendo son de gente totalmente alejada de los principios divinos y demás. Ya lo dijo en el capítulo 3. Y ahora en el capítulo 4 te está diciendo, cumple con la misión que Dios te ha dado. Con serenidad, con calma. Pero predica y convence. ¿Con qué? Con amor y con doctrina, con la sana doctrina. Cumple tu ministerio, termina diciendo el versículo 5. Y Dios te dice esto. Mi hermano, cumple tu ministerio. Cumple el objetivo por el cual Dios te trajo. ¿Se acuerdan ustedes? Comenzó diciendo Pablo en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Bueno, tú, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, Dios tiene un ministerio en tu vida, cúmplelo. Para gloria de Dios y para salvación de tu alma, de nuestra alma. No hay nada que dé más felicidad al ser humano que cumplir su ministerio. Si tu ministerio es el ministerio de la música, cúmplelo. No lo dejes, no te dejes desanimar. Si tu ministerio es el ayudar a los demás, cúmplelo. Si tu ministerio es la familia, cumple. Si tu ministerio es la educación de los chicos, cumple tu ministerio, cumple aquello para lo cual Dios te ha llamado. Predica a tiempo y fuera de tiempo, a través de la música, comparte el amor de Dios, comparte el amor de Dios a través de la educación de los niños, comparte el amor de Dios a través de la facilidad que Dios te ha dado para ser amigos, comparte el amor de Dios a través del dinero que Dios te ha dado. Comparte, utiliza eso para la predicación del Evangelio porque tu objetivo tiene que ser el mismo que el objetivo de Dios en tu vida. Y entonces Pablo da el testimonio más grande que podría darnos. Y este versículo lo conocemos, pero lo voy a leer. Desde el versículo 6 entonces. Capítulo 4 lo estamos leyendo casi completo. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. Me queda poco tiempo. Pablo sabe el tiempo que le queda. No sabe el día justo, pero se da cuenta que le queda poco tiempo. Eso no lo desespera, no está ansioso, no está angustiado, no está desesperado por eso. No está estresado. Él está tranquilo porque sabe en quién ha creído.
sabe lo que le espera. ¿Por qué va a estar mal? Sin embargo, él quiere aprovechar el tiempo que Dios todavía le da de vida. Yo ya estoy por ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la corona. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí te incluye a vos y me incluye a mí. He peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, yo sé lo que me espera. Para aquel que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera completa, que no ha abandonado en el camino, que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe firme, sólida en su Dios, sabe lo que le espera. Por tanto, a mí me espera la corona que me va a dar Dios en aquel día, el día del retorno de Jesucristo. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aguardan su venida. Y mi hermano, ahí estás. Vos, estás tú y estoy yo. Estamos peleando la batalla nosotros. Vaya batalla la que tenemos ahora. Estamos sosteniéndonos en esta carrera, en la cual a veces tenemos muchas ganas de abandonar, en lo cual a veces el cansancio parece que nos va a ganar. Pero eso es una batalla. San Pablo no dice que pasó su vida tranquilamente y bueno, al final de mis días, tranquilo, feliz, sin ningún problema, ahora me espera la corona. No, dice, mi vida fue una batalla, fue una lucha, tuve momentos difíciles, tuve momentos que parecía que perdía la vida, tuve momentos que parecía que mi fe parecía que me iba a dejar llevar por todo, pero me aferré, pero me sostuve, pero estuve en las manos de Dios, me di cuenta que mi Dios me amaba, vi el amor de Dios en mi vida, lo vi en mi familia, miro para atrás y me acuerdo de las glorias que Dios hizo en mi vida. Sostuve y agradezco a Dios porque me sostuve en este camino, porque veo a aquellos que abandonaron, aquellos que nunca entraron en este camino, veo ahora la consecuencia de sus vidas. Yo peleé la buena batalla, guardé la fe, me espera la corona. No todo fue fácil en la vida de Pablo. Y un último detalle que está acá en su carta. Quiero que la veamos juntos. Dice, versículo 13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo era un ser humano que sentía frío. No era que él era fiel a Dios porque no tuviera frío, porque lo tenía. No era fiel a Dios porque le pasaba, no, él precisaba sus cosas materiales, físicas, las padecía. Dice que el carcelero le hacía padecer mucho. A su vez había sentido, versículo 9 le dijo a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Qué bárbaro. Él sentía lo que era ser abandonado por sus hermanos. Él sentía lo que era estar en la cárcel y que los que deberían estar con él, fieles, sosteniéndolo, acompañándolos, simplemente desaparezcan y se vayan. Y el irse a Dalmacia y demás no era poco, eran meses y capaz que años hasta que se retornaba. Por eso Pablo siente dolor. Al igual que a Jesucristo, Satanás trató en el fin de los días de Pablo de hacerlo sentir solo, desamparado. Y yo creo, mi hermano, no sé si vos pasaste toda tu vida, si tú has estado toda tu vida en la iglesia,
He visitado hermanos que han pasado su vida en la iglesia y ahora están enfrentando quizás los años finales de sus vidas. Y podés sentir que la iglesia te ha abandonado, que los hermanos ya no son los mismos, que ya no te visitan de la manera en que vos quisieras ser visitado. Podés sentirse, el diablo va a tratar de hacerte sentir solo en los últimos días de tu vida, en los últimos años que el Señor nos dé. Es así lo trata de hacer con todos, porque Él está peleando también la batalla. Él está tratando de hacernos caer de la fe. Ese es su objetivo. No te dejes vencer, porque el mismo que estuvo contigo cuando luchaste para construir la iglesia, los templos y demás, está contigo ahora también. Sean estos los últimos días de tu vida o falten muchos días en tu vida, el Señor está allí. Y lo importante no es si falta mucho o poco, lo importante es si el Señor está conmigo. Fíjense lo que sintió Pablo. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno me ayudó, todos me desampararon. La primera vez que Pablo se encontraba frente al Senado romano, allí estaba el Senado, arriba había un espacio para que vengan todos los que querían escuchar esa ponencia, y Pablo estaba allí cuando levantó su vista, cuando quiso ver la vista de los hermanos que lo estaban apoyando, cuando quiso sentir el amor de los otros cristianos que él había convertido, Dios había usado a él para convertir, miró hacia arriba y no había ninguno. Y miró hacia abajo y no había ninguno. Él estaba solo. Y Pablo, que es realista, dice, ninguno estuvo conmigo. Todos me desampararon. Pero el versículo 17 vuelve a ser poderoso. Por eso Pablo era poderoso. Por eso nada lo podía separar del amor de Dios. Pero el Señor me ayudó. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció para que por mí se cumpliera la predicación y todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. Así es Pablo. Nadie estuvo conmigo. Podría renegar de la iglesia, renegar de sus hermanos, sentirse abandonado por Dios de esa manera también. Dice, pero nadie estuvo conmigo. No les sea contado en cuenta. Dice, que Dios tenga misericordia del hermano que tendría que haber hecho algo por mí y no lo hizo. ¿Saben que ese es el espíritu del cristiano verdadero? Pero el Señor estuvo conmigo. Y si Dios está conmigo, si Dios es con nosotros, dijo, ¿quién contra nosotros? Y fui librado de la boca del león. Esta es la última epístola de Pablo. Luego termina saludando a personajes conocidos como Priscila y Aquila. Y termina diciendo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y Pablo no volvió a escribir, porque la siguiente vez que Pablo estuvo frente al Senado ya fue condenado y finalmente decapitado. Y se cumplió lo que él sabía, que estaba pronto el tiempo de su partida, de su muerte. Pero también pronto está el tiempo en el cual Pablo recibirá la corona. El mismo día que tú y el mismo día que yo. Porque peleamos la misma batalla. Si conservamos la misma fe. Si nos sostenemos firmes, hermanos. Satanás está obrando. Quizás desanimándonos. Quizás golpeándonos ahora después de tantos días de encierro, de pandemia, tantos días de aflicción, de ver que no podemos avanzar, pareciera que económicamente nos vamos a ir destruyendo y todas las angustias del futuro vienen trabajando en nosotros, es cierto. Pero tú sabes en quién has creído. ¿Sabes por quién sos adventista? ¿Sos apóstol de quién? ¿Sabes quién va a triunfar? Que es la palabra de Dios y las promesas de Dios. Entonces las profecías del Señor triunfarán. ¿Sabes que los tiempos que estamos viviendo estamos rodeados de gente que vive lejos de Dios, que no tiene ningún interés en Dios y que van a ser usados por el enemigo de Dios para desanimarte? Ya sabemos que es así. Predica la palabra. Predica tiempo, fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Sé feliz cumpliendo tu ministerio.
Pelea la buena batalla, conserva la fe. Para eso está tu Dios al lado. Porque tu Dios nunca te va a desamparar. Porque aunque todos te desamparan, aunque toda la iglesia entera te desampare, cuando tú mires con los ojos de la fe, vas a ver que el Señor está contigo. Que nada ni nadie te desanime. Que nada ni nadie te saque la presencia de Dios de tu vida. Porque el día del Señor vendrá. Y si nos toca ir al descanso, nos levantaremos, igual que Pablo, y veremos a Dios. Y hermanos, no hay mayor gozo que ver a nuestro Dios. La promesa se va a cumplir. Es una realidad. El que te llamó para ser un adventista del séptimo día, para ser un cristiano leal al Señor, el que te llamó va a cumplir la promesa y la razón por cual te llamó. Y un día juntos estaremos allí y el Señor mismo colocará una corona sobre nuestras cabezas, símbolo de la victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que nada ni nadie te separe de su palabra. Predica la palabra. Sé un ministro de Jesucristo. Cumple el ministerio para el cual el Señor te llamó. Es mi deseo, es mi oración para todos nosotros. Amén.